Estamos en Opiniones Encontradas y vamos a entrarle a discutir, a analizar el presupuesto que acaba de ser aprobado por el Congreso, porque es ahí en las menudencias, en los números, en la aritmética, donde se ven las intenciones reales de los gobiernos, más allá de los discursos y de las promesas de campaña. Y para entrarle al tema, me acompañan, me da mucho gusto que estén en este foro conmigo, Ángel Lerdo de Tejada. Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, José, ¿tú qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por venir en este día feriado. Ángel es de Pulso Legislativo, una consultora que le da seguimiento a las acciones del Legislativo. Y me acompaña también, y me da mucho gusto recibirlo, Óscar Mendoza. Óscar es de Pauta Política Consultores. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias por la invitación. Pues si quieren vamos a entrarle directo porque aquí el tiempo se nos va como agua. Y quizá convendría entrar con una pregunta directa, Ángel, y es, desde tu punto de vista, de acuerdo a los números que traes, ¿quién gana y quién pierde en el presupuesto 2014? Pues mira, en general, si lo quieres ver, no darle nombre de secretarías para empezar, lo que ganan son los programas sociales. Eso, dicho en lo que platicabas al inicio, se traduce en que realmente se quiere utilizar un sistema más asistencialista por parte del gobierno. Ya más adelante entiendo que platicaremos un poco de por qué esto, por qué se están yendo hacia este lado. Parte te puedo decir que creo que es un poco de hacer operación cicatriz con la gente en general, acercarse más a los votantes que estuvieron a favor del presidente Peña, pero que hasta el momento se han sentido fuera del juego de este gobierno. Si ya le entras un poco más al tema de secretarías, en concreto, una de las que más gana es la Secretaría de Educación, quienes no pierden de entrada, que eso es muy importante porque en otros años habían perdido, y a mí me parece algo un tanto irresponsable, el sector salud en general. ¿Se queda igual? Se queda igual, prácticamente igual, con cambios realmente muy menores, pero prácticamente igual. Eso, en mi entender, que me parece muy importante, porque no tienes peso y medida de las vidas que atraviesas a través del sector salud si empiezas a recortar el presupuesto. Hay otros sectores que son igual de sensibles, pero para mí el más importante es el sector salud en cuanto a tema presupuestal. ¿Y de los que pierden? Y de los que pierden, bueno, de entrada a los que no les dieron presupuesto para crearse el año que entra, como el Instituto Nacional Electoral, no les dieron presupuesto, o les recortaron mucho el presupuesto a otros que tenían pensado hacer el... ¿Pero es el IFE o no prever el INE? No prevén el Instituto Nacional Electoral. Y no me dejará mentir Óscar, pero también hay otros institutos como el IFETEL, que no les dan el presupuesto que ellos esperaban. IFETEL tampoco. O sea, se puede traducir, IFETEL. Sí, y eso se puede traducir en problemas serios, como pasó a lo largo de la vida del IFAI. Cuando crearon el IFAI le dieron un presupuesto únicamente para acceso a la información, y cuando lo convierten en acceso a la información y protección de datos personales, el presupuesto se vuelve prácticamente el mismo. Entonces necesitas crecer mucho tu base de operaciones, tu gasto corriente crece mucho, pero no tienes con qué. O sea, tienes que hacer un poco lo mismo con lo que hay. ¿Tus números, Óscar, dicen lo mismo que los de Ángel? Algo similar, pero difiero. O sea, lo principal, donde yo empezaría, un principal cambio que hubo en la aprobación de este presupuesto, es que tenemos un presupuesto que no es inercial, no es el presupuesto que venía del sexenio pasado, y es un presupuesto pensado desde la Secretaría de Hacienda del gobierno de Peña Nieto. O sea, primer presupuesto de Videgaray. Exacto, definitivamente es el primer presupuesto y se ve reflejado, y creo que uno de los grandes logros de este presupuesto es que hay una reestructuración y cambios de programas de manera muy amplia. Yo creo que es una de las grandes ganancias. Por ejemplo, en Zagarpa reestructuran casi todos los programas, eliminan muchísimos programas para juntarlos en uno solo, que tiene mucho más lógica para seguir temas de transparencia de gasto y eficiencia de gasto, en vez de que estemos viendo cómo se va gastando, no sé, 1,000 millones de pesos en 15 programas, o lo vamos a poder ver en uno solo, que tiene mucha más lógica presupuestal. ¿Y eso significa una elevación importante del presupuesto de Zagarpa o no? En Zagarpa tuvo modificaciones importantes, pero en números de presupuesto. Pero lo más importante de Zagarpa es que cambia por completo la estructura programática
dentro del ramo. Entonces, para la gente que le interese, es necesario que le eche un ojo a cómo quedaron los programas de Zagarpa, porque ya no van a estar como en años anteriores. ¿Dónde están las subidas más importantes, las más pesadas, las más fuertes? Las subidas más fuertes las vemos en Zagarpa, que aumenta en 1.500 millones de pesos, en educación, que aumenta en 2.577 millones de pesos, y aquí voy a hacer la acotación en el tema de cultura, que también depende de la Secretaría de Educación Pública, que tiene una disminución real de aproximadamente 6.000 millones de pesos, y se modifica la propuesta del Ejecutivo y aumenta en 1.800 millones de pesos, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo. Eso quiere decir que el balance queda en 4.000 y cacho millones de pesos, la disminución en temas de cultura. También en temas de provisiones salariales y económicas, que por ejemplo aquí está el tema de pago de los maestros, que es un tema que ahorita está de moda, aumenta en 31.000 millones de pesos, que también hay que echarle ojo para qué se va a utilizar estos 31.000 millones de pesos. Y donde generalmente sube son publicidad, consultorías y eso, ¿qué tienes ahí? Por ejemplo, en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República hay un aumento del 108%, eso representa 117 millones de pesos. Y estos 117 millones de pesos se utilizarán para la contratación de asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del presidente de la República. Oye, ¿y esa subida, Ángel, en asesores para la presidencia? ¿Cómo la ves? Pues yo creo que ninguno de nosotros lo ve mal, pero en general hay temas que son más importantes. A veces eso yo creo que te saca de dimensión del presupuesto. Algo que decía muy importante Oscar es, por ejemplo, el tema de educación pública. Sí, ganó en lo macro, en los grandes números, en los numerotes que vemos en todos lados siempre, sí ganó. Pero, por ejemplo, el subsidio a las universidades cambió. Normalmente el subsidio que manda el Ejecutivo es 10. Y una vez que llega a la Cámara de Diputados, los diputados le meten 10 más, o sea, uno más, dos más, etc. Esa fue una área donde hubo reasignación por parte del Congreso. Y este año no se lo dieron. Entonces, no es que hayan tenido un recorte, sí tuvieron el crecimiento real del año, pero no tuvieron el crecimiento que les daban los diputados. Si tú comparas el proyecto de presupuesto del 2013 con el del 2014, el crecimiento sí va a estar ahí, pero si ya comparas el presupuesto aprobado contra el del 2014, vas a encontrar que no crecieron como debían. Ahora, hay dos programas importantes. Uno es el asunto de la cruzada contra el hambre y otra es la cantidad de programas que, como hemos platicado fuera del aire, tienen que ver con prevención del delito, y ayer publicaba Excelsior justamente que buena parte estaba concentrado en recursos a la SEP. ¿Cómo desagregamos esos datos en ambos? ¿Cuánto cuesta el programa contra el hambre y cuánto? Y si podemos pensar que a la SEP le están dando mucho dinero para la prevención del delito. Bueno, ahí se vuelve muy importante lo que decía Oscar ahora de Zagarpa. Vamos a utilizar un poco lo que decía de Zagarpa para este tema. Lo que cambió no es tanto los montos de los programas, sino la configuración del programa. En la cruzada contra el hambre lo que utilizan es varios programas que ya existían, alrededor de 20 programas que ya existían, y lo que hacen es meterlos en un programa arriba de ellos que facilita el acceso a estos. Entonces, en realidad lo que hicieron no fue para coordinarlos. Exactamente, el dinero no le pertenece a la cruzada contra el hambre, el dinero le pertenece a estos otros programas que ya existían. Cómo lo reparten y cómo llegan a estos programas es lo que cambió. Y son programas también que pertenecen a distintos ramos. O sea, por eso no podemos encontrarlo. La Cruzada Nacional contra el Hambre nunca lo vamos a encontrar en los ramos del presupuesto. Porque no está en Sedesol. No, definitivamente no. Cruza Gobernación, cruza distintas secretarías que se dedican y suman recursos a esta cruzada. Por ejemplo, el tema de prevención del delito pasa exactamente lo mismo, pero es la complicación en cómo está conformado el paquete de presupuesto de egresos de la Federación, y etiquetan parte de los recursos con un título de apellido, en este caso prevención del delito, que pusieron en un anexo en la Cámara de Diputados, que eran más de 79.000 millones de pesos y correspondían al 60% de recursos de la SEP. Pues la realidad es que estos son programas transversales. Por ejemplo, en temas de prevención del delito, los que se hace mención son el Programa Oportunidades, Programa Nacional de Becas, Escuelas de Tiempo Completo y otros programas de este tipo. ¿Y por qué los presentan en el anexo, digamos, integrándolo todo bajo el rubro de la SEP? Porque es una externalidad positiva la que tienen estos programas. El invertirle a la gente y invertir recursos para combatir la pobreza, definitivamente una externalidad que tiene es combatir a la delincuencia.
¿Qué prefieres, pedir perdón o pedir permiso? ahí es un poco el sentido de esto, ¿no? Lo que platicamos aquí afuera, no les puedes achacar que se hayan ido a cargarle la mano a la Secretaría de Educación Pública, porque sí se trata de un programa educativo, pero enfocado en la prevención del delito. Digamos, el presupuesto y la configuración del dinero en el gobierno mexicano no son cámaras exclusas donde digas, bueno, esto es tuyo y nada más, sino es el ejemplo de la cruzada contra el hambre, atraviesa muchos lugares del presupuesto. Entonces, a educación pública, por haberle metido estos programas, yo creo que no. Más bien, lo que hicieron fue rebalancear, reconfigurar entre gobernación y educación pública, a quién le corresponde cada uno de ellos. O sea que, por ejemplo, cruzada contra el hambre, ¿cómo podríamos saberlo? Si sumáramos las partidas asignadas en las distintas dependencias, ¿tendríamos la cantidad final? Pero te va a ¿La salir suma global? Sí, pero te va a salir un número mentiroso. Porque Sería vas a tener, absolutamente inflado. Sí, lo mismo vas a tener del año pasado. O sea, podrías hacer el mismo ejercicio el año 2013, bueno, más bien de este año, contra el 2014, y lo que vas a tener es que es prácticamente el mismo monto, nada más que cómo llega y cómo realmente se ejerce va a ser probablemente muy diferente. O sea, si en el 2013 estaban dando 10 para la suma de los programas que ahora son la cruzada contra el hambre, y realmente se ejercían 7, probablemente lo que vas a tener en el 2014 sea que sí llegues a 10. Qué difícil para la transparencia, Oscar. Es bastante complicado. Transparencia y rendición de cuentas con ese nivel de complejidad en el presupuesto, ¿cómo le hacemos? Eso es lo que es complicado y es a donde tenemos que llegar y, por ejemplo, en Cámara de Diputados debería de existir un área que se dedique específicamente a analizar cómo se compone el presupuesto, porque no pueden equiparar el trabajo de 500 diputados versus el aparato que tiene Secretaría de Hacienda. Yo creo que ahí es un primer paso. Darle más dientes a la Auditoría Superior de la Federación, yo creo que también es un tema que definitivamente tiene que suceder en el corto plazo. Bueno, Oscar, tú traías todavía algunas ideas, unos datos antes de que nos metamos, digamos, propiamente a la negociación en la Cámara de Diputados. Para temas de delincuencia, que es el último que terminamos y nos vamos rápido, por ejemplo, el CISEN aumenta en términos reales su presupuesto en 164%, pasando de 2.000 a más de 7.000 millones de pesos, que creo que es un dato interesante. La Gendarmería, como ya está planeada que se lance el próximo año, aumentó su presupuesto significativamente a comparación del año pasado, teniendo 4.500 millones de pesos, que también es un presupuesto interesante. También en temas de política interior hay un aumento de presupuesto, que también ahí hay temas de seguridad. Y por último me voy a ir a temas de PGR. En la PGR, los programas para investigar y perseguir los delitos del orden federal también tuvo un aumento de recursos del 6%, pasando de 9.000 a más de 10.000 millones de pesos, que creo que es importante. Y un dato que sí brinca es que en temas de la PGR para investigar y perseguir delitos en tema de delincuencia organizada hay una disminución de 10%, bajando su presupuesto a 2.100 millones de pesos, que eso hay como una incongruencia, pero a la vez se le está metiendo mucho más dinero a la Gendarmería Nacional. O sea que si hago una síntesis rápida, Oscar, sube el presupuesto para programas sociales, inteligencia, CISEN, Gendarmería, agricultura, y por supuesto también infraestructura. Y en infraestructura le voy a entrar al tema que también nos ocupa, y es la negociación en la Cámara de Diputados, la reasignación. La aprobación del presupuesto es un momento estelar, Ángel, de la lucha y la disputa por los recursos siempre escasos, pero una gran oportunidad, un momento estelar también para los diputados, para jalar recursos, meter criterios políticos, tú lo mencionabas hace rato, político-electorales, para llevar dinero a sus estados, a sus votantes, incluso en algunos casos, como se ha denunciado también en los últimos días, para incluso prácticas de corrupción, como en el cobro de diezmos, o favorecer el darles dinero a unos y a otros en función de los beneficios económicos o políticos que puedan recibir. ¿Cómo viste la negociación? ¿Quién ganó de los diputados y quién perdió? Pues mira, si quieres, nada más déjame empezar por una cosa. El gran tema del presupuesto en la Cámara de Diputados es que es de los pocos momentos donde realmente pueden capitalizar lo que están haciendo con su electorado, los diputados. O sea, tú como diputado no tienes manera de llegar con tu distrito, con los votantes de tu distrito y decirles que les has cumplido algo tangible si no es a través normalmente de infraestructura.
Normalmente lo que pasa cuando tú vas a una campaña es que la gente empieza a exigirte, oye, no tengo esta calle pavimentada, no tengo agua acceso potable, a tal, etcétera. alumbrado. Exacto, todos estos temas que la gente vive en el día a día, que no son tanto chamba de los diputados, realmente eso no es parte de su trabajo como tal, pero es lo que a ellos más les achacan. No es nada fácil poder capitalizar un programa social, decir, oye, le metí dinero a la cruzada contra el hambre. Bueno, eso puede ser un poco más capitalizable, pero en prevención del delito crecí el presupuesto, pues no va tanto por ahí. Entonces, en este sentido, los diputados lo que buscan es crecer el presupuesto hacia esos lugares donde ellos lo pueden capitalizar. Y lugares quiere decir con estado y municipio. Ahora, Óscar, siguiendo lo que dice Ángel, eso se entiende, más o menos tiene lógica que cuando el representado quiere llevar recursos al lugar donde fue elegido, pero y cuando se producen cosas como un diputado que lleva recursos a un distrito o a un municipio que no tiene nada que ver con él. Ahí es un tema y que lo vemos en el Congreso y lo hemos visto a lo largo de los últimos años, pero definitivamente creo que los incentivos están en negociar distintos, por ejemplo, proyectos carreteros, que ahí lo pueden bajar, pero también ganan, o sea, son apoyos también a los gobernadores. O sea, si un diputado, por ejemplo, el estado de Chiapas le baja recursos a un diputado, a un estado, por ejemplo, el de Sonora, son apoyos para gobernadores y que al final lo van a poder capitalizar en su carrera política en un futuro cercano. Tampoco lo están haciendo como madres de la caridad. Exacto, exacto. También. Pero son apoyos partidistas, Ángel. Sí, o sea, lo que decías un poco suena oscuro, sí, suena muy oscuro, pero no tiene que ver tanto con el tema de diezmos, sino más bien con una forma de reajustar el balance político. Y además, a veces sí están cumpliendo favores para otros, ¿no? O sea, en el caso que decía Óscar, de que un diputado de Chiapas le ayude a etiquetar una carretera a al gobernador de Sonora, pues oye, sí, tal vez, puede ser que sean del mismo partido y tengan línea del mismo partido. Puede ser que hayan sido muy amigos hace 3 legislaturas, se hayan conocido ahí y se deban un par de favores. No quiere decir esto que esté bien, sino que tal vez la oscuridad no va por el sentido de los diezmos, sino pueden haber otro tipo de incentivos. Bueno, favores políticos. Sí. Sí, favores políticos. Sí, definitivamente. Influyentismo Claro, y al final también está el tema de cómo se financian las campañas políticas en México. O sea, si estamos viendo que muchos diputados están etiquetando recursos para otros estados, también leyendo mal la situación, lo que podríamos pensar es que son recursos que son apoyos que le va a poder dar un gobernador de otro estado a este diputado cuando quiera ser presidente municipal o cuando quiera ser gobernador del estado, y porque depende de la carrera política. La carrera política hoy en día, como funciona el sistema político electoral, depende de los partidos, no depende de los ciudadanos, ¿no? Y que también los incentivos cambian ahora si existe una reforma política de fondo, ¿no? Que eso es otro tema para otro programa. Reelección y etcétera. Sí. Y a ver, Ángel y Óscar, ¿y cómo el ciudadano común puede enfrentarse, digamos, a esa madeja de balances de poder y de negociaciones y de intereses, pues que no son en absoluto obvios, ¿no? Esto creo que me has hecho una de las preguntas más complicadas del sistema político mexicano. Es un tema realmente difícil tú poder saber qué está haciendo tu diputado, porque no es solo él, no es algo que él tenga que llevar a hacer una gestión, algo del estilo, sino él depende de otros 499, ¿no? Y no nada más de esos 499 adicionales, sino esos 499 probablemente dependen de otros 7 que son sus presidentes de partido, y esos dependen de otros tantos intereses. Entonces, darle seguimiento a lo que realmente está haciendo tu diputado y poder exigirle a tu diputado es muy complicado. ¿Cómo lo vería yo? Más bien exigirle a tu partido político, porque va esto dentro de los ideales y del funcionamiento de cada uno de los partidos. Yo sí puedo ir a decirle al partido morado que si voté por él y me están bajando del presupuesto en lo que él había dicho que iban a aumentar, pues oye, ¿qué está pasando? Sé que el Partido Morado tiene 20, 30, 100 diputados, pero ellos van con esta ideología. O sea, ¿qué está pasando con este partido? No tanto con los diputados. También depende mucho, esta época es de reconfiguración de favores. Antes los muchos le hacían favor a pocos, o sea, los muchos tenían que aprobar lo que pedía el presupuesto, perdón, lo que pedía el Ejecutivo
¿no? Todas estas reformas que ha pedido el Ejecutivo, los 500 o los 628, si lo quieres ver también del lado del Senado, le tenían que hacer el favor al Ejecutivo. Óscar, ¿se diluye entonces la responsabilidad? Yo creo que se diluye pierde. y está también en cómo están los incentivos, o sea, cómo funciona el sistema político en México. El candidato va y el ciudadano sirve para votar, pero después, ¿cuándo lo volvemos a ver al ciudadano? Definitivamente no es en el informe de gobierno, en el informe de actividades de los diputados. Ese no es un lugar para decir, en un año he logrado todo esto y te he logrado estas 15 carreteras, porque además es un tema conjunto. Y también está el cómo funciona el Congreso. O sea, por ejemplo, yo sí puedo casi afirmar que los 500 diputados, solo un porcentaje muy mínimo, entiende cómo funciona y cómo se integra el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, porque es sumamente complicado. Nos estamos yendo, pero antes de despedirme, nada más en una sola palabra. ¿Quién ganó de los partidos en este presupuesto? Yo creo que realmente el que salió más beneficiado es el PRD. ¿Tú? Yo creo el PRI. Bueno, pues ahí tienen ustedes, juzgue, valore usted quién es el que se llevó mayores triunfos en el presupuesto, quién ganó más en este presupuesto. Y yo